Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a esta transmisión de las pláticas virtuales de capacitación sobre el nuevo modelo laboral. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo como todos los lunes en este espacio. Les recordamos que todos los módulos están disponibles en el micrositio reformalaboral.stps.gov.mx para consulta de cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. También les recordamos que estamos respondiendo todos sus comentarios e inquietudes a través del chat y que asimismo podrán enviar las dudas que tengan sobre este y cualquier otro módulo al correo electrónico orientación.reformalaboral@stps.gov.mx. Es un gusto estar aquí el día de hoy recibiendo tantos saludos. Un saludo a Williams Rodríguez, un saludo a Mario Osornio Muruato, a Víctor Guzmán de la Rosa, a Brenda Martínez, a Carolina Flores, Joel Orozco, a Rosa Camacho, Blanca Torres, Alejandra Flores, en fin, a toda la gente que nos está siguiendo en esta transmisión. Hoy es 4 de mayo de 2020. En este módulo 5 nos acompaña la maestra Darlene Rojas Olvera. Ella es directora general de evaluación y vinculación para la reforma laboral. Es una persona con enorme experiencia en el tema laboral que participó muy de cerca y de manera destacada en el diseño de esta importante reforma laboral y quien hoy va a abordar uno de sus ejes centrales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un organismo público descentralizado que jugará un papel central y fundamental en nuestro nuevo sistema laboral. Bienvenida, Darlene. Muchas gracias, Esteban. Gracias por la presentación y también pues agradezco el poder compartir este espacio con todas las personas que están interesadas precisamente en saber cómo va avanzando la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Gracias por su atención. Muchas gracias a ti. Pues si gustan, vamos a comenzar con la pregunta esencial. ¿Qué implicaciones tiene la creación del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Pues mira, las implicaciones que tiene, principalmente partimos de este nuevo modelo de justicia. Desde la reforma del artículo 123 constitucional, se planteó la creación de un nuevo organismo, precisamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero a su vez va a desaparecer lo que actualmente conocemos como las juntas locales de conciliación en los estados y también en este caso la Junta Federal, particularmente por lo que respecta a estas instituciones. Estamos hablando que eran 125 instituciones que hasta este momento siguen realizando las funciones de registro de asociaciones sindicales, de depósito de contrato colectivos de trabajo, así como sus revisiones y el depósito también de reglamentos internos de trabajo. Entonces, ante esta nueva reforma y además ahora aparejado con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, viene a crearse este nuevo organismo que concentrará en sus manos, es decir, existirá ahora solamente un organismo que sustituirá a estas 125 instituciones y que a su vez asumirá estas funciones, es decir, será un organismo muy grande en todo el país y sobre todo lo que tendrá principalmente que garantizar es precisamente que estas funciones que se venían realizando por estas 125 se sigan realizando, que no obstaculice particularmente este tipo de funciones, sino al contrario, las facilite, pero además que garantice particularmente por lo que respecta al convenio 87 y 98 de la OIT, que tiene que ver con la libertad y la democracia sindical. Gracias, Darlene. En razón de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral unificará, como dices, funciones de diversas autoridades laborales, ¿nos podrías explicar cuál va a ser la naturaleza, las particularidades y las funciones específicas que va a tener este nuevo centro laboral? Sí, claro, Esteban. Pues mira, principalmente las características que va a tener este centro vienen marcadas desde el artículo 123 constitucional. Es decir, es la primera vez que vemos en nuestra constitución, en la constitución de un organismo descentralizado. ¿Por qué se le da esta descripción desde la constitución, pudiéndose haber dejado en su ley orgánica
o desde a partir de la Ley de Entidades Paraestatales, se pensó que precisamente se dejara esta figura desde la Constitución por la fortaleza y la autonomía que deberá de tener este organismo. Se habla precisamente de que debe de ser un organismo público descentralizado que va a partir de la Ley Federal del Trabajo y de su propia ley orgánica, estar sectorizado a la Secretaría del Trabajo, pero además lo que se busca fundamentalmente, como lo comenté hace un momento, tiene que ver con el tema de la autonomía. ¿Por qué hablamos tan específicamente del tema de la autonomía? Porque finalmente será el organismo que deberá de garantizar que no va a someterse a ningún gobierno, tanto estatal o federal, y que deberá de garantizar precisamente el tema de la imparcialidad. ¿Por qué razón? Porque una de sus principales funciones que va a tener este organismo tiene que ver precisamente con la facultad precisamente de interactuar con los sindicatos, en donde se tendrá que garantizar específicamente el tema de la libertad y la democracia sindical. Por otro lado, también otra de sus grandes funciones va a ser el tema de la función conciliadora. A partir precisamente de lo que se establece desde el 123, la Ley Federal del Trabajo y su propia ley orgánica, se establece esta función solamente en el ámbito federal. Aquí sí tenemos que hablar que existirán centros de conciliación locales y que a partir precisamente del artículo 527 de la Ley Federal se tendrá dividida la competencia, es decir, habrá competencia en materia local y competencia en materia federal por lo que respecta al tema de la conciliación. ¿Y por qué hago énfasis en este tema? Porque por lo que respecta al tema del depósito de los contratos colectivos de trabajo, de los reglamentos interiores de trabajo, así como del registro de asociaciones sindicales, solamente será competencia en todo el país de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, la función que actualmente tenían las juntas locales dejarán de realizarla una vez que inicie este centro federal. Además, también va a tener las facultades de verificación, es decir, este centro podrá ir a verificar que los sindicatos realicen realmente a través del voto universal, en este caso secreto, directo y personal, para la elección de sus directivas sindicales, así como para el tema de la negociación colectiva. Por eso es tan fundamental la función que va a realizar a partir de que inicie este centro federal. Y bueno, pues otra de sus grandes funciones que tendrá este centro federal será la de emitir la constancia de representatividad, que esto tiene que ver precisamente de conformidad con el artículo 390 bis, en donde los sindicatos, para poder, en este caso, celebrar un contrato colectivo de trabajo, tendrán que obtener la constancia de representatividad, y también será un elemento fundamental para poder ejercer el derecho de huelga, para poder, en este caso, exigir la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Y esto ya en su momento seguramente será tema fundamental de muchas situaciones que dará alivio a esta pues necesidad que muchas veces manifestaron los empresarios, en donde pues ellos eran extorsionados a través de la vía de la huelga por no tener algún elemento fundamental que tuviera que ver precisamente con que los trabajadores decidieran ir a la huelga para poder celebrar un contrato colectivo de trabajo. Gracias, Darlene. Otra pregunta que nos realizan aquí los compañeros y las compañeras que nos siguen, ya quedando claro cuáles son las funciones y atribuciones generales de este nuevo organismo, salta la duda de cómo va a realizar estas nuevas funciones, es decir, cómo va a estar organizado el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para llevar a cabo estas responsabilidades tan relevantes que nos señalas. Sí, mira, particularmente el Centro Federal, desde la Ley Federal del Trabajo y en su momento con la ley orgánica que creó, que fue publicada precisamente el 6 de enero de este año, en esta se establecen dos grandes figuras. Una es precisamente el director o directora general, que estarán a la cabeza precisamente de este organismo, así como la Junta de Gobierno. Estos son las dos grandes cabezas que van a dirigir este organismo y que van a permitir precisamente que se dé esta autonomía, que es lo que se debe de vigilar precisamente dentro de este organismo.
lo que tiene que ver precisamente con el tema de la Junta de Gobierno está integrado por en este caso, cinco integrantes, que será el presidente titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es a quien está sectorizado este organismo, un vocal titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que principalmente, ¿por qué tendría que ver la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Pues tiene que ver precisamente con los presupuestos que se ejercerán por parte de este organismo. Otro vocal, que será el titular del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde aquí la interacción principalmente que tiene que ver con este organismo es con la transparencia que se deberá llevar a cabo con el tema de los sindicatos, pero siempre salvaguardando la protección de los datos personales. También otro de los integrantes es el vocal titular del INEGI, que aquí tiene que ver con toda la información que podrá en este caso interrelacionarse con el centro, precisamente por lo que respecta a los datos estadísticos que hay a nivel del país en lo que concierne precisamente al trabajo, pero además aquí con las personas que son, en este caso, o que están afiliadas a sindicatos. Y bueno, finalmente otro de los integrantes es el vocal titular del INE, que tiene que ver precisamente con los procesos democráticos. La institución, en este caso el INE, ya tiene una gran experiencia precisamente en temas de elecciones democráticas, y bueno, pues ahora este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá que garantizar que precisamente en las elecciones de las directivas y además en los temas de negociación colectiva, pues lo que prevalezca es precisamente la democracia sindical, es decir, que aquí sea respetada la palabra y la decisión de los trabajadores y de las trabajadoras. Esta es una de las cabezas fundamentales y que además esta Junta de Gobierno será la facultada para aprobar principalmente lo que tiene que ver con la estructura que conformará este Centro Federal, con los presupuestos y programas que tendrán este Centro Federal, pero además también serán los encargados en este caso de aprobar a propuesta del DIR o de la directora general de este organismo, de la estructura, en este caso de los puestos que se aprueben para estos espacios que se designen dentro del Centro de Conciliación, pero una de las partes fundamentales que quedó establecida de la Ley Federal del Trabajo es el servicio profesional de carrera, que esto tiene que ver específicamente también con el tema de los conciliadores y de la función que ellos van a desempeñar, que va a ser fundamental, que es una de las grandes apuestas también a esta reforma laboral, en donde finalmente si ellos tienen el perfil idóneo, bueno, pues van a lograr que un mayor número de asuntos se logren resolver a través de la vía de la conciliación y se evite con esto el que se tenga que estar presentando demandas ante los organismos jurisdiccionales. Gracias, Darlene. Como nos mencionaste, el pasado 6 de enero fue publicada la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto significa que ya tenemos a este organismo legalmente existiendo. Sin embargo, desde su diseño y planeación durante la reforma constitucional de 2017, así como en la reforma laboral del 1 de mayo, se planteó que este centro laboral fuera iniciando sus operaciones de manera escalonada o por etapas. ¿Podrías decirnos qué momentos siguen para el proceso de inicio de operación del centro laboral y cuál es el avance que tenemos hasta esta fecha? Claro que sí, Esteban. Bueno, pues mira, principalmente dentro de los tiempos planteados en los artículos transitorios dentro de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues uno de ellos, el primero, era específicamente el tema que tenía que ver con la expedición de la Ley Federal, orgánica del Centro Federal, que daría vida precisamente a este organismo y en la cual se planteaba un término de 180 días. Si bien es cierto, fue posterior la publicación, pero bueno, ya le dio vida precisamente la publicación en el Diario Oficial a este organismo que fue, como lo mencioné hace unos momentos, el 6 de enero de este año. Otro de los momentos claves que se plantea dentro de los artículos transitorios en la Ley Federal del Trabajo tiene que ver con el proceso para el traslado electrónico de los expedientes que en estos momentos se encuentran en las juntas locales de conciliación y arbitraje y en la dirección de registro de asociaciones sindicales que pertenece a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se tiene un tiempo de 6 meses de anticipación previo a que inicie funciones este organismo. Es decir, hasta antes de que inicie funciones, se tendrá que entregar por lo menos todo lo que tiene que ver
con los contratos colectivos de trabajo, con el tema de las asociaciones sindicales y con el tema de los reglamentos interiores de trabajo, la versión electrónica se tendrá que trasladar a este organismo para que, bueno, una vez que inicie este organismo sus funciones, tenga los elementos suficientes, es decir, si se quiere realizar, por decir, el depósito de un nuevo contrato colectivo de trabajo, se pueda revisar dentro de sus expedientes electrónicos si existe algún antecedente de que en ese centro de trabajo ya hubiese un depósito de contrato colectivo, pues lógicamente tendrá que negar esta solicitud, o si bien no existe, bueno, pues de conformidad con lo que establece el 390 bis, seguir el procedimiento que ahí se establece para poder realizar el depósito de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Otro de los plazos establecidos dentro de la Ley Federal del Trabajo tiene que ver precisamente con el plazo para el inicio de las funciones registrales. Es decir, para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se divide en 2 etapas su inicio de funciones. Una primera que tiene que ver precisamente con el tema del registro de funciones registrales, y la otra que tiene que ver con la función conciliatoria. Para lo que tiene que ver con la parte de registro, tendrá un plazo máximo de hasta 2 años, es decir, el 2 de mayo del siguiente año, es decir, del 2022, es el plazo máximo que se establece para que este centro federal pueda realizar o iniciar esta función que tiene que ver con la parte registral. Y por lo que respecta al tema de la función conciliatoria, la Ley Federal del Trabajo, dentro de sus transitorios, estableció un plazo máximo de 4 años. Es decir, iniciará primero con las funciones registrales y posteriormente iniciará con la función conciliatoria, pero también ahorita, más adelante, también voy a hacer un aclaratorio precisamente con esta división que se hizo de etapas para poder realizar o iniciar sus funciones. Otro de los tiempos que también se establecen dentro de la Ley Federal del Trabajo es el traslado ya físico de los expedientes que hace un momento comentaba, es decir, todos los expedientes que en este momento se encuentran en poder de las juntas locales, en poder de la Dirección de Registro de Asociaciones Sindicales, tendrán que trasladarse a este centro federal para que finalmente este centro realice el resguardo y además pueda finalmente hacer uso de la documentación y de los antecedentes que corresponden a cada asociación sindical o bien a cada contrato colectivo de trabajo para los procedimientos que se continuarán realizando y que versen sobre esos expedientes. Entonces, ese es otro de los tiempos que se establecen precisamente dentro de la Ley Federal del Trabajo. Si me lo permites, Esteban, quisiera aclarar esta parte que hace un momento comentaba. Lo que tiene que ver precisamente con la parte de la implementación del nuevo sistema de la reforma laboral. Dentro de los transitorios también se constituyó el Consejo Coordinador para la Implementación de la Reforma Laboral, en donde, bueno, pues es encabezado precisamente por la maestra Luisa Alcalde, como secretaria del Trabajo y Previsión Social, y dentro de las varias determinaciones que se han tenido dentro de este consejo, el cual, bueno, pues también hay que decirlo así, bueno, forma parte también el Poder Judicial de la Federación, que además de estar el ministro Franco, también participa muy activamente el consejero Sergio Molina, en donde también está la CONATRIP, la CONACETRA, y que de manera conjunta toman las determinaciones para ver el tema de la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral. Dentro de las determinaciones que se llevaron a cabo en ese consejo, una de las grandes determinaciones es que fuera precisamente de manera escalonada o en 3 etapas la implementación de este nuevo sistema. La primera etapa está conformada por 10 estados. En esta primera etapa, los centros, en este caso centros locales de conciliación laboral, van a iniciar sus funciones en estos 10 estados, que es Campeche, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas. También iniciarán sus propios tribunales locales, pero a su vez también el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones en sus oficinas regionales en estos 10 estados, pero no solamente, como hace un momento lo comentaba,
en relación al tema de la función registral, sino también por lo que respecta a la función de conciliación. Es decir, en estos 10 estados, las oficinas regionales del Centro Federal iniciará con ambas funciones. Lo que se trata es que de manera conjunta, en este caso, tanto la competencia local como la competencia federal inicien de manera simultánea sus funciones y con esto finalmente se pueda empezar a ver los resultados de esta implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Es decir, realmente un acercamiento hacia las personas de un procedimiento, en este caso, por lo que respecta a la parte jurisdiccional, a procedimientos ágiles y expeditos, y por lo que respecta al tema de la conciliación, ver que se puedan realmente obtener resultados a través de las funciones que van a realizar los conciliadores, en donde haya una mayor incidencia y que las partes puedan construir sus acuerdos y no tener que llegar hasta presentar demandas. Y la otra parte que tiene que ver precisamente con la función registral, que quede garantizado que estos procedimientos realmente se llevaron a cabo mediante la libertad y la democracia sindical, y lo que prevaleció precisamente en estos procedimientos fue la voluntad de los trabajadores, ya sea para elegir sus comitivas directivas o bien para la negociación colectiva de un contrato colectivo de trabajo. Perfecto, Darlene, pues muchísimas gracias por la claridad. Estamos recogiendo preguntas del público. Los invitamos y las invitamos a seguir haciendo todas las preguntas que puedan tener a través del chat del Facebook. Esta es la primera que nos llega, de Luis Reyes, de San Luis Potosí. Pregunta, ¿a partir de qué fecha se realizaría el cambio al Centro Federal de Conciliación? O sea, en San Luis Potosí, ¿qué vamos a ver este año implementado del nuevo modelo laboral? Gracias. Luis Reyes, mira, con relación a tu pregunta, y precisamente como lo comentaba, a partir del planteamiento de 3 etapas de la iniciación del nuevo sistema de justicia laboral, San Luis Potosí se encuentra en esta primera etapa. Es decir, a partir del 1 de octubre estaremos viendo el inicio de las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de San Luis Potosí, pero además no solamente el Centro Federal iniciará funciones en esa fecha, sino también el Centro Local de Conciliación del estado iniciará funciones. Ahí sí especifico, solamente este centro tendrá funciones para la conciliación en materia local. Y lo que respecta precisamente a los tribunales locales, también iniciarán funciones, pero no solamente esa parte, sino también por lo que corresponde a la competencia federal, los juzgados de distrito iniciarán funciones en el estado el 1 de octubre. Es decir, de manera conjunta, tanto la competencia federal como la competencia local en el estado que inicia en esta primera etapa el 1 de octubre, la veremos hecha una realidad esa fecha. Gracias, Darlene. Otra pregunta que nos hace el público es, ¿será un requisito indispensable volver a participar en la convocatoria para registro de peritos o automáticamente los actualmente inscritos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pasarán al centro? Aquí la pregunta tiene que ver con los peritos en el nuevo sistema de justicia laboral. Una pregunta muy interesante, sin duda. Sí, gracias. Bueno, no puedo repetir ahí el nombre porque parece ser que es un anónimo, pero bueno, es una pregunta interesante porque si bien es cierto dentro del procedimiento ordinario ahora se establece que será una obligación, en este caso de los tribunales, tanto locales como federales, el tener que hacer la designación de peritos, pues lógicamente tendrán que cubrir también los requisitos que se establezcan en las leyes orgánicas de los tribunales, tanto local como federal. Es decir, tendrán que cubrir una acreditación. La gran mayoría de los tribunales locales lo que realizan en estos momentos son convocatorias para que los peritos en determinadas materias puedan obtener una certificación, y a partir de ese momento, en este caso los tribunales puedan hacer las designaciones correspondientes, y lo que busca particularmente este nuevo procedimiento es garantizar que con un solo perito podamos evitar pues la corrupción, y eso lo tenemos que reconocer que se tenía hasta las fechas en las juntas locales. Es decir, había la designación por parte de ambas partes, tanto de la actora como de la demandada, de peritos. Además, como generalmente lo que sucedía era que ese peritaje que se emitía por ambos peritos estaban en discusión,
discordia, bueno, pues se hacía una designación por parte de las juntas de un perito tercero en discordia y que desafortunadamente lo que sucedía, pues que ese perito tercero tercero en discordia, el peritaje lo emitía pues muchas de las veces a partir de las negociaciones a las que se prestaba. Entonces, lo que se busca con esta garantía de que los tribunales sean los que designen y que sea un solo peritaje y que las partes en su momento puedan, en este caso, también hacerse acompañar de expertos en la materia, pero solamente para que les aconsejen a partir del peritaje que se está emitiendo. Pero el peritaje será emitido solamente por el perito que en este caso designe el tribunal y en esta lógica efectivamente los peritos que actualmente, porque además hay que ver la gama de posibilidades que existen en estos momentos en las juntas, muchos de los peritos son contratados de base por parte de las juntas, algunos de ellos son contratados, como bien lo dice, de manera externa y son seleccionados de las convocatorias que emiten las juntas. En este momento, pues a partir de las convocatorias que emitan los tribunales, pues estos peritos lo que tendrán que hacer es tratar de cubrir esos requisitos para que finalmente puedan ser auxiliares, en este caso de los poderes judiciales de los estados y seguir de alguna manera realizando esta función de peritajes, pero siempre y cuando cubran, insisto, los requisitos que están establecidos en las leyes orgánicas de los poderes judiciales de cada estado. Gracias, Darlene. La siguiente pregunta del público nos la formula Luis Carrillo. Es una pregunta muy interesante. Nos llega desde Coahuila. ¿Qué pasará con los contratos colectivos que tienen aplicación en varias entidades federativas en donde se aplicará el nuevo sistema y en otras entidades que no? Mira, particularmente por lo que respecta a los contratos colectivos de trabajo. Efectivamente, como bien lo dice. En el caso particular, pues cada contrato colectivo de trabajo tiene su depósito en los estados, es decir, tendrán que seguir realizando sus revisiones. Si aún no ha entrado en este caso el nuevo centro, pues sus revisiones dentro de las juntas locales de conciliación y arbitraje, hasta en tanto entre en funciones en esos estados el centro federal. Pero en el caso de los contratos colectivos de trabajo, en donde ya está iniciando, es decir, los 10 estados que yo mencioné hace un momento, en esta primera etapa y entra en funciones el Centro Federal, la lógica es que las revisiones de estos contratos colectivos de trabajo, y estamos hablando de revisiones generales, las tendrán que realizar ya frente al Centro Federal y en esta lógica cubrir los requisitos que enmarca la Ley Federal del Trabajo. Para poder realizar esta revisión, tiene que transitar por el tema de que ya hayan realizado primeramente sus sindicatos la modificación de sus estatutos, adecuándolo precisamente al 22º y 23º transitorio de la Ley Federal del Trabajo, y después de esto poder obtener la constancia de representatividad, y una vez que obtenga la constancia de representatividad, ahora sí iniciar precisamente el tema de la revisión del contrato colectivo de trabajo, eso sin menoscabar precisamente la obligación que también enmarca dentro de la Ley Federal de los transitorios de la Ley Federal del Trabajo, el tema de la legitimación de esos contratos. Es decir, toda esta parte se tiene que cubrir para poder realizar la revisión del contrato colectivo, pero en la lógica que enmarca desde la Constitución hasta la Ley Federal del Trabajo, que es precisamente el garantizar el que ahora sí sea considerada la voluntad de los trabajadores. Quiero decir particularmente en este tema que uno de los motivos principales por los que se dio esta reforma tuvo que ver precisamente por los contratos de protección. Y ante esta situación, lo que busca garantizar ahora estos nuevos procedimientos de elección que van enmarcados precisamente por los convenios internacionales, el 87 y el 98 de la OIT, tiene que ver con garantizar la voluntad de estos trabajadores y evitar, que no quiero tampoco generalizar, es decir, estamos hablando aproximadamente el 70% de los contratos colectivos de trabajo eran de protección y otro 30% que sí cubría ya desde mucho antes estos procedimientos de democracia y libertad sindical. Gracias, Darlene. Tenemos otra pregunta del público. A ver, un segundito. Nos la realiza Julio César. Pregunta, ¿los convenios individuales o colectivos en algún momento podrán llevarse ante los tribunales laborales o es ante el Centro Federal indistintamente?
claro, gozando en su carácter de cosa juzgada ante la autoridad no conocedora. ¿Qué nos puedes explicar sobre este tema, Darlene? A ver, yo creo que es importante dividir en dos partes esta pregunta. Una, por lo que respecta al tema de los contratos colectivos de trabajo. El tema de los contratos colectivos de trabajo, el depósito se tendrá que realizar única y exclusivamente a partir de que inicie funciones este centro federal ante este organismo. Ya no lo llevará, no lo van a llevar a cabo frente a los tribunales, como a lo mejor por ahí se generó alguna duda. Lo que tiene que ver a lo mejor, y quisiera a lo mejor interpretar esa pregunta en ese sentido, el tema de los convenios individuales pudiera ser aquellos convenios en donde se modifica alguna situación particular para una persona en un centro de trabajo y esos convenios tienen que ver con alguna modificación muy específica que no va a afectar al conjunto de los trabajadores si es que hubiese algún contrato colectivo, sino solamente a ese trabajador. En ese sentido, actualmente existe dentro de las juntas locales de conciliación y arbitraje un espacio en donde se llevan a cabo los convenios fuera de juicio. Sin embargo, esta función, una vez que en este caso se creen los centros de conciliación del orden local, este tipo de modificaciones en donde sean de manera individual se va a llevar a cabo frente a los centros locales de conciliación. Por eso creo que es importante dividir, no va a ser ante los tribunales, finalmente lo que se va a dirimir ante los tribunales, ya sean locales o federales, tendrá que ver siempre con un tema de violación de derechos. A partir de ese momento y una vez que hayan transitado ya sea partiendo precisamente de la división de competencias a través de los centros locales de conciliación o a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, si no llevaron, en este caso no pudieron llegar a un arreglo, la lógica es que, bueno, se les entrega su constancia de no conciliación y con esta constancia ahora sí puedan presentar una demanda, pero aquí partimos específicamente de que hubo una violación de derechos y por esa razón y a partir de que no hubo una conciliación llegan a presentar una demanda ante el órgano competente jurisdiccional. Muchas gracias, Darlene. Seguimos con otra pregunta de nuestro auditorio. Pregunta Lenin Altamirano si habrá un mecanismo o un proceso para la elección de los nuevos funcionarios conciliadores, tanto del Centro Federal de Conciliación y Registro como de los centros locales. Sí, mira, creo que también es importante destacar dentro de las funciones que ha asumido este Consejo Coordinador para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, ha sido precisamente la planeación que se está realizando tanto a nivel nacional como a nivel de todos los estados que vayan de manera coordinada. Esto, ¿qué es lo que busca? Evitar cometer algunos errores que podemos atraer a esta plática, la experiencia que se tuvo con la implementación del nuevo sistema de justicia en materia penal, en donde, bueno, pues aquí lo que se busca a partir de esta implementación que se está manejando desde el Consejo Coordinador tiene que ver con el tema desde la selección. En este momento ya fue aprobado en la anterior sesión del 17 de abril, precisamente fue aprobado un manual de capacitación para el tema de los conciliadores, en donde lo que se está buscando es que las personas que lleguen a ocupar estos espacios sean las que tengan no solamente el perfil profesional, es decir, que acrediten en sus currículums tener experiencia, sino también en términos prácticos que tengan la habilidad de poder llevar a las partes a construir un acuerdo. Entonces, se creó este manual que ya fue compartido con todos los estados en su momento para que pudieran emitir comentarios y observaciones, ya fue aprobado con las observaciones que fueron emitidos por algunos de los estados y los organismos, tanto tribunales, en este caso las secretarías del trabajo, se fueron incluidas en este manual y ahora ya fue, en este caso particularmente con los 10 estados, fue compartido para que ellos lo puedan tomar también como un elemento propio y puedan a través de este proceso primero de capacitación, iniciar precisamente con la preparación del personal o de las personas que pudieran ser candidatos idóneos para poder ocupar estos espacios. Pero en esta lógica también tendrán que acreditar a través de un procedimiento de selección y que también es importante mencionar que en la Ley Federal del Trabajo en sus transitorios también mencionó el tema de que los procedimientos de selección de personal tendrían que ser abiertos, dando la posibilidad, en este caso, y no
generando discriminación al personal de las juntas. Es decir, también el personal de las juntas tendrán la posibilidad de poder, en este caso, incursionar en estos concursos para poder, si es que así lo acreditan, poder ocupar alguno de los espacios que se aperturen en su momento, ya sea para los, en este caso, en los centros locales de conciliación o bien en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muchas gracias, Darlene. Muy interesante esta respuesta. En efecto, hay que comentarle a nuestro auditorio que los conciliadores, tanto del Centro Federal de Conciliación y Registro como los conciliadores que en su momento estén en los centros de conciliación locales, tienen que pasar necesariamente por un proceso de concurso y de selección para garantizar que los mejores son los que estén impartiendo esta justicia laboral a través de la instancia conciliatoria. Entonces, también aprovechar este espacio para comentarle a todo el público que nos sigue que existen varios mediadores y varios conciliadores ya certificados por el Poder Judicial que pueden, en dado caso, aplicar para una de las plazas del Centro Federal de Conciliación y Registro para conciliadores. Entonces, estar muy pendientes de la convocatoria que seguramente próximamente será publicada para que todas las personas interesadas puedan participar en este proceso. Vamos a pasar por una última pregunta, por razones de tiempo. Anilú Díaz, una felicitación a ti, Darlene, y pregunta, entiendo que el traslado de expedientes que actualmente están en la Junta se pasarán al centro de conciliación, pero ¿serán todos o solo los que tengan de unos años a la fecha? Una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Anilú. Y antes de dar contestación a esta última pregunta, bueno, pues quiero agradecer todos los comentarios que precisamente se han emitido. No quiero mencionar por nombre a todos los amigos y conocidos del ámbito laboral que han emitido algún comentario al respecto, pero les agradezco la atención y quisiera también comentar por ahí, a lo mejor adelantarme un poquito al término de esta intervención. Creo que es importante mencionar que necesitamos estar todos construyendo este nuevo modelo de justicia laboral. ¿Por qué insisto con este tema? Porque muchas veces nos centramos en solo criticar y decir que las cosas no se están realizando como debiera. Creo que para que logremos que este nuevo modelo de justicia cumpla el espíritu que finalmente llevó desde la reforma constitucional y posteriormente a la Ley Federal del Trabajo, es una obligación de todos y cada uno de nosotros y de todos los factores de la producción. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si no participamos en este esquema, seguramente el día de mañana estaremos cuestionando algunas de las situaciones, pero si lo hacemos desde este momento, podremos lograr que este nuevo modelo de justicia y además, sobre todo, garantizando que la Secretaría del Trabajo ha tenido las puertas abiertas para escuchar los comentarios que se hagan al respecto y sobre todo aquellas propuestas que se puedan estar realizando, sobre todo en beneficio de nuestro país para buscar el mejorar el nuevo modelo de justicia laboral, en donde lo que busca única y exclusivamente es que todos estos vicios, que ya no los voy a repetir porque han sido motivo de múltiples foros, logremos abatirlos. Seguramente algunas cosas se tendrán que corregir, pero creo que lo más importante, si logramos dar este paso que ya se hizo en papel, es decir, que ya se modificó en la Constitución, que ya se modificó en la Ley Federal del Trabajo, pero logramos, en este caso, trasladar a la realidad en la construcción de estos nuevos órganos, estaremos el día de mañana del otro lado, en donde veremos procedimientos ágiles, expeditos, en donde las personas van a quedar satisfechas por los acuerdos que ellos mismos pudieron a lo mejor haber construido, o por, en este caso, sindicatos más fuertes en donde realmente tienen la fortaleza y el respaldo de todos los y cada uno de sus afiliados que tienen dentro de asociación sindical. Creo que eso es lo más relevante que debemos de destacar en este momento y seguramente ese nivel de sindicación que si vemos a la fecha ha ido a la baja, que en otros momentos podamos evaluar que ese se ha dado más bien en un crecimiento, es decir, ha habido mayor número de sindicatos, que finalmente hay mayor número de afiliados dentro de esos nuevos o de los sindicatos actualmente existentes y que realmente tendremos figuras sindicales fuertes y estables y además con una negociación fuerte con los empresarios también en el conocimiento de estos asuntos.
y lo atraigo a la luz de este momento, porque en estos momentos el país, y no solamente el país, el mundo entero estamos pasando por una situación crítica que tiene que ver con esta emergencia sanitaria, en donde debe de haber un diálogo abierto entre las partes, y solamente podremos salir adelante si ese diálogo abierto entre las partes y entre la autoridad se puede dar, en donde busquemos cómo qué oportunidades hay a partir de esta crisis. Siempre en una crisis hay oportunidades de poder construir algo bueno, y creo que todos estamos conscientes de lo que queremos es que salgamos de esta situación, mejorar el tema de las fuentes de empleo, que seguramente habrá alguna situación particular en ese sentido, y respetando siempre el tema de los derechos de los trabajadores. Y con ello entro particularmente a la pregunta de la compañera, que tiene que ver precisamente con lo que tiene que ver con el traslado de los expedientes. Anilú, en el tema de los expedientes, efectivamente sí se está planteando un periodo determinado. Para el caso del registro de asociaciones sindicales, como no se pueden dar por terminadas de manera administrativa, solamente vía jurisdiccional, lo que se tiene que realizar en el caso particular de todas las juntas es el traslado de todos y cada uno de los expedientes de las asociaciones sindicales. Es decir, hay algunas juntas que detentan expedientes desde 1938, 32, todos esos expedientes, se tiene que realizar la digitalización de esos expedientes y en un primer momento hacer el traslado de los expedientes electrónicos, y una vez que entre en funciones se tendrá hasta un año para que se haga el traslado físico de esos expedientes. Por lo que respecta al tema de los contratos colectivos de trabajo y de los reglamentos interiores de trabajo, aquí lo que se está estableciendo de común acuerdo a partir de los lineamientos que fueron propuestos por el Consejo, y como parte eje para que las juntas puedan ir realizando esta función en tanto inicia sus funciones el Centro Federal, es el que puedan todos estos contratos colectivos del 2015 a la fecha, es decir, ¿por qué del 2015 a la fecha? Que se encuentren vigentes, es decir, que mínimamente se haya hecho una revisión, ya sea por la vía del tema de la vía salarial o bien por la revisión general del contrato, que se hayan mantenido vigentes a la fecha, es decir, del 2015 hasta este momento. ¿Por qué? Porque la ley de acceso a la información establece que todos, en este caso las autoridades, tendrán en su poder o tendrán que tener en sus archivos vigentes o vivos información de 5 años a la fecha. A partir de este momento es lo que se está pidiendo a todas las juntas, que realicen precisamente la preparación de esos expedientes, y también todos aquellos expedientes que sean anteriores al 2015, es decir, contratos colectivos de trabajo o reglamentos interiores de trabajo anteriores al 2015, siempre y cuando se hayan mantenido vigentes. Es decir, puede haber un expediente del 1990, que fue su primer depósito del contrato colectivo de trabajo, pero que hasta la fecha se ha mantenido vigente. Es decir, anualmente ha venido realizando la revisión salarial, o cada 2 años ha venido realizando su revisión general de contrato. Por lo tanto, se mantiene vigente hasta la fecha, y todos esos contratos colectivos de trabajo o reglamentos interiores de trabajo se tendrán que digitalizar y en su momento realizar el envío de ese archivo digital al Centro Federal, y en su momento, una vez que inicie funciones, también realizar el envío con un año que se tiene como plazo para el envío de los expedientes en físico. Aquí cabe resaltar que en este tenor la Secretaría del Trabajo ha realizado un esfuerzo que, si bien es cierto, lo que existe como obligación para las juntas es que ellas tendrían que estar realizando particularmente toda la preparación de estos expedientes, lo que también ha, sobre todo, insistido la Secretaría es que se conoce también las carencias que existen en las juntas, y por lo tanto, en términos de coadyuvar con las juntas, a través del programa de jóvenes Construyendo el Futuro, se está apoyando a las juntas para que realicen precisamente el tema de la preparación de los expedientes para su proceso de digitalización, y sobre todo para que puedan en su momento estar en tiempo y forma realizando el envío de los expedientes electrónicos, y en un momento posterior el envío de los expedientes en físico. Muchas gracias, Darlene. Tenemos tiempo para una última pregunta antes de cerrar. Nos la hace
Carlos Díaz, en los estados donde exista revisión de los contratos colectivos y que no forme parte de los 10 estados de la primera etapa, ¿los contratos colectivos seguirán depositándose ante las juntas locales? Gracias. Sí, efectivamente, en estos estados, es decir, solamente en estos primeros 10 estados que inicie funciones el Centro Federal, pues la lógica es que las revisiones ya van a ser ante el centro. Pero en todos los demás 22 estados que todavía no entran en esta primera etapa, es decir, los otros 22 estados quedan en una segunda y tercera etapa, es decir, 11 estados van a entrar para el 2021 y otros 11 estados más entrarán en 2022, que es la fecha límite que se plantea precisamente para la implementación, en este caso, del nuevo sistema en materia local, pero, insisto, que conforme a las determinaciones que hizo el Consejo y a partir de considerando cuál era la mejor vía de la implementación de este nuevo sistema, era que tanto la competencia federal y la competencia local iniciaran al mismo tiempo. Entonces, estas 22 estados que aún no van a entrar en esta implementación, sino hasta ya sea el 2021-2022, seguirán realizando funciones las juntas locales de conciliación y arbitraje. Es decir, si en el 2000, o en lo que queda de este año y 2021 no inicia todavía los nuevos organismos dentro del Estado, la revisión del contrato colectivo de trabajo se seguirá llevando a cabo frente a las juntas locales de conciliación y arbitraje. Y pues yo quiero agradecer a todos la atención, a ti Esteban por la invitación a participar en esta serie de foros precisamente para tratar de capacitar a todas las personas interesadas en el tema y sobre todo yo creo que incidir en que es importante la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral y como lo dijo Einstein en una de sus frases célebres, donde decía que había una fuerza más poderosa que la electricidad, que el vapor. Es la voluntad. Y creo importante que tengamos la voluntad para poder crear este nuevo modelo de justicia laboral en beneficio por México. Gracias, Esteban. Muchas gracias a ti, Darlene, por acompañarnos en este día y por la claridad de tu exposición. Les recordamos también a todos los que nos siguen que nos pueden seguir enviando todas las dudas, preguntas, comentarios o inquietudes que puedan tener sobre este módulo o cualquiera de los módulos que ya se hayan presentado al correo orientación.reformalaboral@stps.gov.mx. Asimismo, les recordamos que este y los demás módulos, así como el material de difusión y de capacitación que hemos estado generando para ustedes, se encontrará de manera permanente disponible en el micrositio reformalaboral.stps.gov.mx. Asimismo, les invitamos a acompañarnos en la siguiente transmisión la próxima semana, lunes 11 de mayo. Concluiremos estas pláticas con el módulo sexto, el procedimiento de conciliación, impartido por la Procuradora General de la Profedet, la doctora Carolina Ortiz Porras. Entonces, la invitación está hecha y por aquí nos vemos el próximo lunes 11 de mayo a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias por seguirnos. Hasta luego.